¿La teletransportación es reencarnación? En los últimos tiempos, se ha hablado con cierta seguridad acerca de la viabilidad del teleporte o teletransportación como se dice en nuestro idioma. Las especulaciones están quedando de lado y cada vez tenemos datos más concretos con bases científicas. Debo decir esto, me parece fabuloso como alucinante. ¿Se imaginan la fantasía presente por tiempos en la ficción será pronto una realidad muy factible como ahora? En este video analizaré algunos puntos interesantes sobre este interesante tema. Bueno, vamos al análisis. Fue un tema asociado al cine, la televisión y la literatura de ficción, y reconozcámoslo todos, queríamos ser partícipes de los viajes a través de distancias sin el desplazamiento convencional, aunque ya en la literatura y el cine de ficción se nos presentó una advertencia ante un posible peligro de desintegración o mutación. Sin embargo, como lo he indicado, la naturaleza dominante de nuestra especie busca siempre revertir los aspectos adversos, y obtener una gloriosa solución a lo que lo limita para continuar en su ascenso hacia su nueva cima trazada a conquistar, pues era de suponer en esta época de evidente predominio de las comunicaciones y optimización del transporte, pensara en escalar al nivel de la ficción, si hay algo que impresione del ser humano, es el tomar una idea de la fantasía y tratar de llevarla a la realidad, y convertirla en una herramienta más al servicio de la sociedad. Alguien dijo una vez, el hombre no inventa nada, solo descubre algo que ya estaba en el mundo. Es posible, pero aún así es un gran mérito investigar y luego transformarlo. Las pruebas recientes realizadas en laboratorios entendiblemente de vanguardia de élite, nos dio como resultado que se pueden teletransportar inicialmente partículas en un proceso fiel a la ficción, duplicando esta partícula a la distancia para posteriormente destruir la partícula original, y conservando la partícula clon que se formó, o que se integró a la distancia, a partir de un proceso muy interesante. La evidencia sugiere que la información total sobre esa partícula es enviada como un mensaje, listo para decodificarse y convertirse en una copia exacta de la original, que será la que quede finalmente. Debo decir, me resultó traumático el final de la partícula original, destrucción total, y pensé es lógico que es una prueba bastante inicial a tomársela de un prototipo experimental, pero aún así el principio es el mismo en cualquiera sea el caso de transportar materia básica como mecanismos elaborados complejos, o incluso la vida biológica. El tratamiento que se le da a lo que se quiera teleportar, es más que físico en sí, informático. Se considera al elemento viajero, tomándoselo como datos fríos esperando ser enviados para procesarse e integrarse, creando una réplica supuestamente absoluta del elemento, que es primero escaneado completamente para luego ser recreado a partir de datos fríos y ensamblado a partir de la información obtenida desde la base de emisión, por así llamarlo, al receptor, en donde como un holograma se proyecta en 3 dimensiones la copia, repito, supuestamente perfecta del objeto escaneado, que al surgir este clon, será totalmente destruida sin dejar rastro aparente. Debo decir que este resultado se obtiene a partir de experimentación en partículas, nada más. No se sabe cuál sería el resultado en un artefacto mecánico más elaborado o en un ser animado, en tanto se avanza en el estudio y se realizan más pruebas más adelantadas, ante este aspecto yo diría, esencialmente presumiendo con ello, estaríamos ante una desintegración absoluta, dejaría una estela de átomos disipados brevemente perceptibles. Es obvio que en una partícula no hay demasiada perturbación, pero el asunto podría tornarse dramático y trágico en un ser biológico. Basado en esto puedo casi garantizar lo siguiente, la teletransportación es teóricamente exitosamente viable en objetos de composición simple, nada complejos como una estatua de bronce. Bueno, dejemos claro, este proceso altamente complejo en su realización solo podría efectuarse sin riesgos en objetos de composición y estructura sencilla, sin mayores detalles, no en elementos articulados o compuestos por varios componentes. Yo considero que las posibilidades de realizársela en artefactos como un televisor del siglo XX serían muy remotas. Según lo que yo percibo, considero que se reducen cuando aumenta el número de elementos que integran este objeto y las partes que lo componen, y está de más decir que, a menos para mi criterio, resultará muy improbable que se pueda realizar sin complicaciones en una planta. No hablaré más allá de ello. En cuanto a las posibilidades de un teleporte seguro, según los datos de los que dispongo en cuanto al camino que sigue el proyecto siguiendo esa vía, me parece imposible integrar completamente y perfectamente un ser vivo a partir de únicamente datos replicados desde un escáner hacia una consola de recepción de información, para construir de cero a un individuo.
Dejando de lado la imposibilidad de materializarse este sueño del séptimo arte, me parecería muy impresionante si en verdad se pudiera replicar a la perfección a un ser humano trasladando los datos para ser entre comillas creado nuevamente a partir de solo información, como si se tratara de un fax. Yo me sentí incrédulo cuando escuché la noticia de la creación de la impresora de 3 dimensiones para herramienta y otros utensilios, pero esta idea del teleport me parece alucinante. ¿Se imaginan algo así? Y más aún el traumante hecho de destruir tu cuerpo original, para dar paso a tu literalmente nuevo tú, que aparece en otro mundo al mismo tiempo que súbitamente tu anterior tú, el que estuvo en la Tierra y vivió todo lo que vivió, es destruido como parte de descarte, algo así como un envase desechable que es eliminado. Sería como destruirte para nacer de nuevo en otro sitio, algo así como una verdadera reencarnación. Es asombroso que se pueda obtener la información total sobre cada átomo, molécula, partícula y célula en la proporción y la cantidad, así como el tipo de célula y la especialidad, para poder enviar esta información total al centro de recepción y poder edificar desde ahí a un ser humano conformándolo exactamente, como cuando Dios creó a Adán. A partir de los datos, se puede recrear una copia absoluta, reestructurando y edificando completamente a este ser humano, cuyo material que se ha empleado la información total, que sería enviada desde la Tierra para parecer construida en Marte, mientras increíblemente el original es destruido. ¿Será acaso cierto ese nuevo concepto que los seres humanos, así como todo lo real, son o están basados en datos esperando que esta información sea integrada? En tal caso nosotros nunca seríamos destruidos, ya que lo que pasaría, sería que nuestro código total, nuestra información vital, es trasladada a través del espacio para ser recibida y nuevamente integrada para conformarnos de nuevo, ya en otro sitio, aunque a mí me sigue pareciendo un clon creado a partir de la información escaneada, enviada y receptada, y se destruye a la persona original. Hay tantas variables para tomar de este hecho, desde lo cómico hasta lo trágico, pienso en las variantes y pregunto, ¿tendrá exactamente los mismos recuerdos y proceder del original? ¿Conservará las mismas enfermedades, lesiones y demás padecimientos del anterior? ¿Cuánto variará? ¿O será una réplica exacta como se teoriza? ¿Qué tal para los que creen en los horóscopos? El nuevo tú deberá estar bajo la influencia del signo que rige en ese momento, altera su destino, acelerará o detendrá algunos procesos orgánicos, su uso aparecerá completamente limpio, o también tendrá los mismos gérmenes que tenían el ya en ese momento extinto anterior tú. Se puede tomar como algún simbolismo religioso o filosófico este renacer absoluto, puntualmente en referencia particularmente. En referencia al hinduismo, en un documental anterior de mi autoría expliqué por qué los viajes a través del tiempo no pueden ser considerados dentro del contexto real científico, y en complemento a este procederé a explicar una gran incógnita en el plano de la física, la llamada teoría de la relación conjunta. Esta advierte que cuando dos cuerpos se sitúan en una misma disposición de cercanía en emparentamiento, nace una eterna correlación encadenada, en la que a pesar de que luego se encuentren tan distantes uno del otro como los extremos del universo, se conservará una perpetua relación mutua, medio fantasmal. Se emplea para ello un ejemplo de un par de guantes que son separados, puestos cada uno en una caja y confinados a lugares tan distantes como el universo, y que aún así guardarán una eterna relación. Difiero en ello. Voy a usar mi propio ejemplo. Dos niños viven el uno al lado del otro, asisten a la misma escuela, juegan en el mismo parque. Con el tiempo el uno se convirtió en un atleta excepcional, mientras el otro cayó en la delincuencia, porque varió demasiado su suerte, porque no existe una relación dominante, ni absoluta entre ellos. Cada uno siguió su camino en base a las cualidades genéticas y a tomar las decisiones correctas. Creo en definitiva que nadie puede ejercer una influencia en otros. El hecho que sigamos y tengamos éxito, depende de quién o qué eres tú en ti mismo. Como tú, eres lo que siempre fuiste en el fondo, y lo que hiciste por ti mismo es lo que en verdad es valorable. No creamos que alguien o algo nos está rigiendo eternamente, siempre estuvo en nuestras manos, y por ende dependió de nosotros. En esa virtud está la grandeza. Quizá me alejo de la física aplicada en el concepto estricto, pero elijamos porque nosotros creemos en ello, no porque nos lo han impuesto. Dicho esto, que elijas bien lo que quieres y el camino como lo piensas lograr. Nada más con respecto a este asunto, en lo concerniente a la teletransportación, pues parece que este tema ya no únicamente pertenece a la parapsicología y la ficción, podría darse en el plano real, aunque limitado no como en Star Trek.
Aún así es un logro más para la ciencia y un premio para la creatividad del hombre. Ahora a ponerle un me gusta a este video y a compartirlo con todos. Suscríbanse a mi canal y les informo de última hora, ya hay una fecha oficial para el gran y esperado lanzamiento de las mejores novelas de la historia moderna de la literatura, autoría por supuesto de su amigo, quien está compartiendo con ustedes tan buena información. Atentos, enero 16 es el gran día. Lanzamiento mundial de las novelas. El antagonista, la epopeya del milenio. Y Star from the Dark, héroes viles y villanos heroicos. La espera fue larga, pero ya por fin estará disponible para toda la humanidad. Mi obra literaria del 2005. Y mi obra literaria del 2010. Fantástico, ¿no? Por fin estarán para todos. Pronto saldrá mi website, para mis fanáticos, a través de las cuales podrán tener acceso a la información, y adquirir las primicias literarias de mi autoría, en formato video multimedia, con narración en relato y visualizaciones, además de las portadas en pósters oficiales, y del texto original en formato PDF, para que los fanáticos a la lectura, lo puedan disfrutar en su versión original y clásica, en formato MP3, para los que les gusta oír y recrear. Infórmense, estén pendientes. Pronto estará para todos los que me siguen, como les conté en mi website. Enero 16 es el gran día. Ya saben, por fin llegó la hora, sin más me despido, cambio y fuera.